Familia bonita, bendiciones, un ombliguito de semana más y la oportunidad de estar juntos tomando un café con Cristo. Estamos en las series de los libros de la Biblia para aprender los libros de la Biblia, pero de nuevo en mi corazón el Señor movió mi espíritu a que tuviéramos una palabra diferente hoy, y el tema del día de hoy es Jesús lo vivió primero. Quiero que me acompañe a leer el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 en adelante. Y vamos a comenzar a leer. Esperamos que alguien se añada. De lo contrario, este videito va a quedar por ahí grabado para ustedes y esperamos que sea de bendición. Jesús en el Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ay, me ando perdiendo por aquí. Perdón. Y vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, se acerca el que me entrega. Bendiciones a los que se están conectando. El tema de hoy, decimos de nuevo, es Jesús lo vivió primero. Acabamos de leer la palabra en Mateo 26 del versículo 36 en adelante. Y esta palabra nos llena y nos hace saber que hay tanto poder escondido ahí, hay tanta bendición y hay tantos misterios en la bendita palabra de Dios. Bendiciones a las que se están añadiendo, bienvenidas. Se necesita esta palabra decir, y yo sé que alguien, más de una persona y más que yo, necesita escuchar lo que el Señor tiene que decirnos esta noche. En uno de los momentos más cruciales de la vida de Jesús, Él estando triste, angustiado, necesitando apoyo, necesitando el respaldo de alguien y necesitando que alguien velara en oración con Él y por Él. Él fue dejado aparentemente solo. Sí, puede ser que los humanos, sus amigos, los discípulos, no pudieron en su humanidad ayudarlo, ni apoyarlo, ni respaldarlo en oración. Existen varios puntos en esta palabra que yo quisiera resaltar. La Biblia dice en Eclesiastés que hay un tiempo para todo. Este tiempo donde Jesús iba a pasar estos momentos estaba marcado que tenía que suceder bajo el cielo. En ese tiempo donde los discípulos no pudieron velar con él, menciona que Jesús se apartó un poco adelante de ellos, es decir, Jesús los dejó en cierto lugar, Él se adelantó y fue y oró un poco más adelante de ellos, es decir, Él buscó un poco de tiempo a solas, se apartó de ellos. Esto me enseña, a mí me da a entender que Jesús también tomaba sus tiempos aparte y se apartaba también de los que amaba o se apartaba también de los suyos. Y está bien apartarte también de las personas, está bien apartarte un tiempo, está bien buscar a tu Padre, pero hay profundidad en esto. Jesús se apartaba en lo que tenía que hacer y en estos tiempos nosotros lo podemos traducir también como que si a veces tenemos que apartarnos de algo o de alguien para buscar al Padre, para buscar consuelo, para buscar ayuda, para buscar sanidad, para buscar limpieza, para buscar tranquilidad y paz para nosotros, está bien hacerlo.
es solo por un momento, para nosotros estar recargados, para nosotros estar bendecidos, para que Dios trate con nosotros, para que Dios nos sane, para que sucedan cosas no solamente en la vida de los demás, sino en la vida de nosotros principalmente. Jesús se alejaba, es decir, se apartaba, él se adelantó a orar y podría parecer que el Señor estaba solo, pero en este mensaje nos vamos a dar cuenta que el Señor jamás estuvo solo y como esa persona que estaba con Jesús está con nosotros en este tiempo también. La Biblia nos dice que él se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Cuando yo estuve investigando y tratar de saber los nombres de los hijos de Zebedeo o los hijos del trueno, nos dice que eran Juan y Santiago o Jacobo. Él tenía que haberse llevado consigo, yo quiero entender, a los más acercados a él o a los que él se sentía quizá más cómodo o que se sentía más en confianza con ellos. Por algo el Señor los llevó a ellos, escogió a ellos y los tuvo con él en ese tiempo y fueron los mismos que él escogió, los mismos que él quería que estuvieran orando y velando con él, los mismos que no pudieron hacerlo. Así que muchas veces va a suceder eso. Jesús se llevó a los más cercanos con él. Bienvenidos a los que se están añadiendo, esperamos que se queden. Al volver, Jesús, hablando de estos momentos donde Jesús se quedó, se adelantó un poco para poder hablar, para poder estar a solas con su Padre y después volver a los discípulos, estamos resaltando las cosas que más me brincaban a mí. Hablamos de que se llevó a los discípulos cuando el Señor se fue por primera vez y regresó a los discípulos cuando Él estaba orando. Podemos ver que Él regresó y les dijo, ¿no pudieron velar conmigo 1 hora? Velad ahora, pues. Él les dijo que ya fui y ustedes no pudieron en este tiempo. Ahora, en este tiempo, oren conmigo, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, muchas veces queremos hacer cosas, muchas veces va a haber personas que quieren hacer cosas por nosotros o con nosotros o que tienen toda la intención de ayudarnos y de apoyarnos. Y no va a suceder. Lo mismo le pasó a Jesús. Nosotros no estamos diferentes de que nos puedan pasar cosas similares. El Señor regresó y les dijo, no pudieron velar conmigo 1 hora. Volvió la segunda vez y los halló durmiendo de nuevo. Y al volverse a orar les volvió a decir las mismas palabras. Podemos resaltar también que en esos momentos yo te quiero preguntar que si tú puedes imaginarte qué era lo que Jesús estaba sintiendo mientras Él pasaba por esos momentos de angustia. La Biblia nos dice que Él tuvo angustia y que Él tuvo soledad. Nosotros podemos pensar, y si yo pensaba, quizá el Señor sintió temor, sintió tristeza, sintió ansiedad en alguno de esos momentos donde Jesús estuvo en esa angustia, sabiendo que Él tenía que pasar por esa situación. Y cuando le decía al Padre, si es posible, Señor, que yo no beba de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú quieres que pase, lo voy a pasar. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios esta noche al escudriñar un poco sobre este versículo? Lo que Dios ministraba más profundamente a mi corazón es que te pueden dejar solo. A Jesús lo dejaron solo. Puedes sentir soledad, puedes sentir angustia. Jesús lo sintió en esos momentos. Lo que más amas, lo que más tienes cerca o lo que más confías, ellos quizá también te pueden abandonar. Te pueden traicionar, te pueden lastimar y aún negarte hasta como negaron a Jesús. La realidad es la siguiente. Nunca estamos solos. Jesús nunca estuvo solo. El Padre estuvo con Él y el precioso Espíritu Santo Consolador estuvo en todo tiempo con Él. Puede parecer a nuestros ojos al leer esta escritura que el Señor se quedó solo, cuando en realidad el Señor jamás estuvo solo. Es decir, los humanos, los compañeros que Él llevaba, sí, no pudieron velar, en su humanidad fueron débiles, no pudieron ser el apoyo y lo que Él necesitaba. Pero el Maestro, el Señor, nunca estuvo solo. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña y nos ministra que el Señor sintió todas estas cosas, porque Él estaba aquí en la tierra y porque Él se hizo hombre para venir a habitar entre nosotros. El Señor nos dejó ejemplos tan tangibles. Jesús no solamente nos habló su palabra, sino que Él es el verbo, Él es la realidad, Él se hace carne. Él lo que decía era y lo que sigue diciendo es. Y si Él nos ministraba o nos decía algo, Él lo vivió primero.
El mismo Dios que estaba con Jesús y nunca lo abandonó es el mismo Dios que está contigo y conmigo y que jamás nos va a abandonar. Es decir, nosotros vamos a pasar por situaciones como el Señor nos lo enseña, que ni el mismo Jesús fue eximido. Él pasó por situaciones y pasó por cosas, Él pasó por angustia, pasó por temor, pasó por ansiedad ahí antes de ir a la cruz del Calvario, porque Jesús vino a mostrarnos lo que es la verdad, lo que es la realidad, lo que es ser auténtico. El Señor no solamente te dice su palabra, Él hace verdad su palabra, Él la vive, Él la hace realidad entre nosotros, y no solamente con vocearlo, decirla, con hechos. Jesús lo hizo con hechos al habitar en medio de nosotros. El mismo Dios que estaba con Jesús está contigo y conmigo, nunca lo abandonó y nunca nos va a abandonar. Nosotros vamos a pasar por situaciones porque el mismo Jesús las pasó, pero que nosotros entendamos esta noche que como Él tuvo la victoria, porque el Padre estuvo con Él, que Él tuvo la victoria en la cruz del Calvario, así tú y yo tenemos la victoria en todas nuestras situaciones, en todos nuestros problemas, en todas nuestras luchas, en todo lo que se levante contra nosotros. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ese mismo Dios perdonador que perdonó a Pedro cuando le negó es el mismo que nos perdona a ti y a mí en estos tiempos cuando le fallamos. Es el mismo que cuando nosotros le hemos dejado solo, cuando nos ha necesitado, que lo hemos ignorado. Es el mismo que viene con su amor, nos perdona, nos restaura y nos reafirma como lo hizo con sus discípulos. El Señor, al volver y verlos dormidos y decirles: la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él sabía de qué estamos hechos. Él sabía que los discípulos querían estar con Él, querían apoyarlo, pero en su humanidad tuvieron sueño y no pudieron acompañarlo a orar. Es lo mismo que el Señor nos dice esta noche, que quizá el Señor te está pidiendo algo, el Señor espera algo de ti, y que muchas veces le fallamos porque estamos como esos humanos que le abandonaron en ese momento. Pero el Señor te viene a decir: yo sé que tu espíritu quiere, pero la carne es débil, pero todo lo puedes hacer si tú estás conmigo, porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Este mismo Jesús que nos dice, como les dijo a ellos: sé que ustedes querían ayudarme, sé que ustedes querían velar y estar conmigo, pero les venció el sueño, les venció su debilidad humana, pero yo estoy con ustedes. Y si ellos vencieron por medio del Cordero, nosotros también vencemos por el medio del mismo Jesús que tenemos en estos tiempos. Y así como Jesús entendió a sus discípulos en sus debilidades, el Señor es el mismo que nos entiende y nos ayuda en nuestras debilidades. Nosotros vamos a fallar. Nos van a fallar los que más amamos, le vamos a fallar a los que más amamos, vamos a ser heridos y nosotros también vamos a herir a otros. Nosotros podemos también hacer daño y nos pueden hacer, pero el Señor es el que viene y el que quiere cambiar eso en nosotros. El mismo Jesús que padeció ahí en el monte de Getsemaní, cuando aparentemente se quedó solo, es el mismo Jesús que nos dice en este tiempo: sigue adelante. No te quedes en los errores, no te quedes en lo que está pasando, no te quedes viendo la situación que estás viviendo en este momento. El Señor ministraba mi corazón y me decía: Mayra, está bien que sientas, está bien que te apartes por un momento, está bien si tienes que llorar, llora, está bien que por un tiempo te apartes, está bien por un poco de tiempo. El Señor decía que podemos sentir porque Él es el ejemplo y Él nos enseña en su palabra que Él sintió. Cuando la Biblia nos dice que cuando estuvo en el Getsemaní, Él sintió angustia. Y nosotros también podemos sentir. La clave y lo importante es: vamos a tener un tiempo para todo, vamos a tener etapas, vamos a tener situaciones. La clave es que el Señor no quiere que nos quedemos ahí. Podemos sentirlo, pero el Señor quiere sanarlo, quiere cambiarlo y quiere convertirlo. Hay que comenzar de nuevo. El Señor es el que nos da las oportunidades de comenzar un día a la vez, todos los días, como la misma oportunidad que Él nos da y nos seguirá dando. Y nosotros también podemos vivir como la oportunidad que Él le dio a los discípulos al regresar y al afirmarlos de nuevo. Jesús lo pasó primero, Jesús lo vivió primero, así que si tú y yo lo pasamos, vamos a tener victoria como Jesús la tuvo. Qué verdad es que nuestro Padre no nos hará pasar por algo que Él mismo no conozca perfectamente o que Él no lo haya vivido. Qué amor tan grande el de nuestro Jesús, que nos dejó los ejemplos palpables, viviendo las cosas que Él sabía que nosotros algún día también íbamos a sentir, vivir o padecer.
tenemos un Jesús tan amoroso, un Jesús tan poderoso, un Jesús tan perfecto, el Jesús único y verdadero, el auténtico consumador de la fe y el que vivió y padeció todo antes que tú y que yo, para que cuando nosotros viniéramos en estos tiempos y pasáramos por situaciones, supiéramos que tenemos la victoria en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en nuestro Jesús. Grande es el amor de nuestro Padre. No estamos solos. Jesús está con nosotros. El Jesús que triunfó después de haber sido entregado, después de haber sido abandonado, después de haber sido traicionado. Ese Jesús que perdonó lleno de amor. Ese Jesús que los restauró. Ese Jesús que volvió a ellos. Es el mismo Jesús que tenemos tú y yo. El mismo Jesús que nos entiende en nuestras debilidades, en nuestras situaciones y el que nos da una oportunidad nueva cada mañana. Porque sus misericordias se renuevan para ti, para mí cada mañana. Puede ser que ayer hicimos mal, puede ser que ayer le dijimos a alguien lo que no debíamos, puede ser que ayer tuvimos una actitud que no debíamos con alguien, puede ser que lo lastimamos, puede ser que estamos heridos o peleados o enojados con alguien. Jesús nos da una nueva oportunidad cada mañana. Está bien sentir, está bien pasar por las cosas, está bien pasar un tiempo alejado, está bien un tiempo apartarte, pero el Señor quiere que no nos quedemos ahí. Quiere que vivamos nuestro momento y que de su mano salgamos adelante hacia lo que Él tiene para nosotros. Quiero que terminemos en oración. Si usted entró tarde al video, le animo a que lo escuche desde el principio. Sé que será de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Acompáñame a terminar en oración y darle gracias al Señor por su palabra. Jesús, te damos gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias por las oportunidades nuevas para nosotros cada mañana. Te damos gracias, Señor, porque al poder leer tu palabra esta noche podemos saber que tú lo viviste primero, Señor. Que tú sentiste, Padre, que tú en el momento más crucial de tu vida, en uno de los más cruciales de tu vida, donde tú necesitabas que alguien velara contigo en oración, que te apoyara, que se hiciera presente, que te hiciera sentir, Señor, que estaban contigo. Ellos no pudieron y durmieron cuando tú más les necesitabas. Señor, tú con tu amor les comprendiste y les entendiste. Y yo sé que en estos tiempos con ese mismo amor tú nos comprendes y nos entiendes, Señor, cuando no hacemos lo que tú requieres de nosotros, cuando no hacemos, Señor, como tú nos pides, o cuando, Señor, tú has necesitado algo de nosotros y nosotros te hemos dejado como los discípulos en ese momento aparentemente solo. Señor, sé que tú nos entiendes. Sé que tú traes tu palabra, Señor, para redarguir en nosotros, para sanar, para liberar, para transformar y para confrontar nuestro espíritu y nuestra mente, Señor. Porque podemos estar, Padre, en alguna situación en este momento. Podemos sentirnos solos o abandonados, o puede ser que nosotros le hicimos eso a alguien más, Señor. Pero tú vienes, Padre, con tu palabra a ayudarnos a salir adelante o ayudar a otros a salir adelante o a hacer, Señor, lo que tú nos estás pidiendo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos entender que nosotros no vamos a pasar algo que sea ajeno a ti o algo que tu papá no lo hayas experimentado en tu propia carne primero. Porque tú al ir a la cruz del Calvario por nosotros experimentaste todas las enfermedades, todos los pecados, todos esos sentimientos de soledad, de angustia, de temor, de ansiedad, de depresión. Todas esas cosas vinieron a cargarse en tu espalda, Señor, y tú las llevaste cautivas a la cruz del Calvario. Y cuando tú resucitaste por medio de tu sangre preciosa y el poder de aquel que te resucitó de entre los muertos, nosotros también podemos vivir, y como tú tienes la victoria, nosotros tenemos la victoria en ti, Señor, que eres Cristo Jesús. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones, gracias por haberse conectado. Me disculpo, desafortunadamente la semana pasada se me fue como agua, como locos, no pude conectarme con ustedes, cambié los planes para hacerlo otro día, no se me permitió, el Señor sabe por qué, pero esta semana nos conectamos y primeramente Dios, la otra semana volvemos a conectarnos para seguir con los libros de la Biblia, si es lo que el Señor tiene. De lo contrario, hablaremos lo que Él quiera y vamos a reunirnos a tomar de nuevo un café con Cristo. Gracias por estar aquí, que el Señor la bendiga, descanse en el Señor y regocíjese y acuérdese que si Jesús lo pasó y lo vivió y Él triunfó, usted y yo vamos a triunfar en la situación en la que estemos en nuestras vidas en este momento. Acérquese al Señor, confíe en Él y declaremos su palabra que es vida y verdad. Bendiciones y buenas noches.